A ver, respóndame una cosa con sinceridad. ¿Les gusta la raza de los elfos? A mí, en lo particular, no. Esa arrogancia constante, esa forma altanera que tienen de ser, el cómo miran con inferioridad al resto, esas orejas puntiagudas, ese pelo lacio que parece que todos salieron de propaganda de Pantene, no sé, yo no me los trago. A excepción de Anomander Rek de Malaz, la mayoría de elfos actúan de esa forma que mencioné antes. Y Warhammer 40.000 no es la excepción. En este universo existe la raza conocida como los Eldars o Aeldaris, elfos, en el espacio. Son una antigua raza de gráciles senos humanoides. Antaño dominaron la galaxia, pero actualmente se están extinguiendo. En este video les contaré el ascenso, la caída y el resurgir, ponele, de esta facción. Pero antes les recuerdo que si les gusta el video no olviden dejar su like, suscribirse y comentar, que eso me ayuda un montón. Y síganme en Twitter, no sean giles. Gracias. Todo comenzó millones de años antes, mucho antes del Imperio del Hombre y del Emperador. Todo comenzó con los dioses Eldar. Asurian, a veces llamado Rey Fénix, era el rey del panteón. Segorach, el dios que ríe, el tramposo y el artista. Isha, la diosa de la fertilidad en muchos aspectos. Kaine, dios de la guerra. Kurnouz, dios de la caza. Liliath, diosa de los sueños. Moray-Geg, la parca, dios del destino y las almas. Baul, el artífice, es uno de los dioses centrales del panteón y enemigo de Kaine. También es el dios herrero. Luego está Gea, consorte de Kaine y Asurian. Y por último, Hoek, que no se sabe qué hacía. Isha y Kurnouz crearon a los Eldars. Originalmente, estos últimos eran dirigidos por el héroe popular Eldanesh, quien los guió hacia muchas victorias contra enemigos de pesadilla como los Harresh Selain y los Autochtini. En los días antiguos no había ninguna barrera entre los dioses y los mortales. Las deidades caminaban entre los Eldars enseñándoles y dirigiéndoles en una era de paz y prosperidad. Pero un día, Liliath soñó que los Eldar causarían la destrucción de Kaine. Como los sueños de Liliath eran proféticos, Kaine se lo tomó muy en serio y decidió borrar la raza Eldar de la galaxia antes de que ellos pudieran destruirle. Isha pidió a Asurian que detuviera la masacre que estaba cometiendo el dios de la guerra, y así lo hizo. Creó una barrera entre los Eldar y sus dioses, separándolos para siempre, y decretó que ningún dios debía intervenir o comunicarse con los Eldars nunca más. Sin embargo, esto fue demasiado para Isha y Kurnouz. Ambos amaban a sus hijos y no podían soportar estar separados de ellos. Hablaron con Baul, y este forjó piedras espirituales mediante los cuales los Eldar mortales podrían comunicarse con los dioses. Esto no duró mucho, pues Kaine descubrió a la parejita mientras se comunicaban con sus hijos, y avisó directamente a Asurian, el cual, a pesar de que los quería mucho, habían roto sus leyes y reticentemente aceptó entregar a ambos dioses a Kaine para que éste hiciera lo que quisiese con ellos. Las torturas del dios de la guerra fueron tan terribles que debido a esto Baul protestó con Asurian. Kaine le propuso un trato al dios herrero. Si este último creaba 100 espadas en un año y se las daba, Kaine liberaría a Isha y a Kurnouz. Baul aceptó, pero al final solo llegó a hacer 99 espadas, así que metió ahí una espada trucha entre las demás y logró engañar a Kaine. Cuando este se dio cuenta, se armó un re quilombo, una guerra que duraría siglos, que terminaría con Baul hecho mierda y encadenado a su yunque, y con Kaine matando a Eldanesh. Pero a partir de ese entonces, a Kaine le empezó a chorrear sangre de la mano y sería conocido como Kael Amenshakain, Kaine, de la mano ensangrentada. Esta es la historia que narran los Eldars, los mitos que se cuentan entre ellos, pero hay otras fuentes que dicen que tanto los dioses como la raza en sí fueron creados por los ancestrales para que los ayuden en la guerra contra los Setán y los Necrones. Esta información parece ser la más acertada, ustedes elijan en cuál creer. Lo que sí está claro es que los elfos del espacio lucharon contra los egipcios mecánicos en la guerra en el cielo. No sabemos si este conflicto fue antes o después de la batalla en el panteón Aeldari, pero de que ocurrió, ocurrió. Después de que los Negrones fragmentaran a cada Setán y se fueran a dormir en sus mundos tumba, los Pelopantén los cazaron y destruyeron varios de estos planetas. Como al final no encontraron más de estos, terminaron su purga. Los elfos del espacio eran y siguen siendo muy avanzados tecnológicamente, también muy sensibles a la disformidad. Todos los Eldars son psíquicos, poderosos psíquicos, y también sienten mucho más que cualquier humano. Por ejemplo, lo que para este último sería un pequeño enojo, para un Eldar sería una furia incontrolable. Y así con todo.
El imperio de los elfos espaciales se expandió por casi toda la galaxia. Ellos no usaban la disformidad para viajar, sino que tenían algo llamado la telaraña, una compleja red de túneles que se ramificaban a través de la disformidad. Fue creada por la antigua raza de los ancestrales como una forma de viaje intergaláctico. Este lugar está libre de la influencia del caos. Es sabido que los Aeldari estaban en la cima del poder para cuando la humanidad alcanzó las estrellas. Los elfos eran los maestros indiscutibles de la galaxia. Las razas menores que se atrevían a oponerse no representaban ningún desafío. Los mundos vivían y morían a su voluntad. Tenían todo resuelto, y eso causó aburrimiento, curiosidad y autocomplacencia. Varios Eldars empezaron a preguntarse: «Che, ¿cuánto placer podemos sentir?». A lo largo del imperio y los milenios se produjo una profunda degradación de la disciplina moral y un cambio gradual hacia sensuales excesos. Con el surgimiento de los cultos de placer, la adoración de los dioses Aeldari disminuyó drásticamente. La búsqueda del exceso cruzaba la línea hacia la maldad absoluta. Sacrificaban gente y se bañaban en su sangre, ya sean niños, adultos o ancianos, nadie se salvaba. Drogas, laceraciones, torturas, cada vez su búsqueda del placer se hacía más y más turbia. Como los Eldar sentían 1000 veces más que un humano, esas emociones se materializaban con mucha más fuerza en la disformidad, y debido a eso, poco a poco en este lugar se fue gestando un nuevo ser. Los cultos del placer intensificaron su adoración a las musas oscuras, poderes menores del panteón Aeldari que personifican el vicio carnal y el egoísmo. Los arquitectos y maestros del nuevo orden adquirieron una influencia tan marcada que pudieron reclamar vastas franjas de la dimensión laberíntica de la telaraña como sus dominios personales. Omorrag, la mayor y la más anárquica de las ciudades puertos, se convirtió en sinónimo de vicio y decadencia. Varios elfos se dieron cuenta de que esta espiral de placer sadomasoquista se estaba saliendo de control y huyeron de su imperio podrido. Algunos se fueron a mundos paraíso, mientras que otros construyeron gigantescos mundos astronave para huir de la plaga moral que corrompía su civilización. Los excesos siguieron y siguieron hasta que nació él, ella, eso, hasta que nació Slaanesh, también conocida como la Sedienta, el príncipe del exceso, el gran enemigo y la encarnación de la perdición de los Eldars, el cuarto dios del caos. Con un aullido de energía psíquica, Slaanesh se materializó en su forma inmortal y gritó de dolor. El universo quedó desgarrado por una implosión psíquica. Los espíritus de los Eldar fueron arrancados de sus mentes y devorados en el primer aliento infernal de su dios. El epicentro de la implosión psíquica estaba situado en el centro del reino de los planetas de los Eldars. Todos los elfos en 1 millar de años luz resultaron aniquilados en un instante y sus espíritus fueron absorbidos por la disformidad para alimentar al hambriento dios. Incluso los mundos astronaves sufrieron daños mientras huían y solo los más alejados del epicentro lograron sobrevivir. La onda de choque también destruyó millones de mundos de exiliados en los límites de la galaxia, quedando indemnes solo los mundos más remotos. En unos instantes, los Eldars pasaron a estar en peligro de extinción. La onda de choque psíquica estaba concentrada en la mente Eldar, pero también fueron destruidos millones de humanos y criaturas de otras razas. El espacio diforme quedó totalmente desordenado, ya que durante bastante tiempo sopló un huracán de energía psíquica. El tejido espacial quedó desgarrado y la disformidad se derramó en el universo material. El agujero del espacio fue creciendo hasta engullir los antiguos reinos Eldars y prácticamente llegó hasta los límites de su poder. Esta grieta espacial es lo que actualmente se conoce como el Ojo del Terror y es el área más grande de este tipo que puede hallarse en toda la galaxia. El panteón Aeldari le plantó cara a Slaanesh y él, ella, eso, los destruyó a casi todos. Kaine fue partido en 1000 pedazos, Isha fue secuestrada por Nurgle y Segorach aprovechó el caos para salir corriendo y huir. El resto fue aniquilado. La única consecuencia positiva del nacimiento de Slaanesh fue que el espacio disforme quedó en calma a partir de entonces. Antes del nacimiento del dios Pajin, el espacio disforme estaba plagado de tormentas y tempestades que impedían a las astronaves viajar entre las estrellas. Durante ese momento, todos los Eldar quedaron ligados a Slaanesh. Cada vez que uno muriera, da igual quién sea o lo que haya hecho en vida, su alma sería devorada por la Sedienta. Los elfos del espacio pasaron de ser una raza dominante a ser una condenada por toda la eternidad.
Antes de la caída de su civilización, los Eldar se llamaban a sí mismos Aeldari. Aquellos Aeldari que escaparon de la destrucción en sus mundos astronave son conocidos como los Asuriani, y ese es el nombre con el que se identifican a sí mismos a día de hoy. El nombre Eldar fue simplemente con el que se dieron a conocer al imperio de la humanidad durante sus primeros contactos. Superficialmente, los Eldar son muy similares a los humanos, a excepción de que suelen ser más altos y delgados, con rasgos afilados y orejas puntiagudas. Son longevos para los estándares humanos y la mayoría alcanzan edades superiores a los 1000 años. Su metabolismo es superior al de un humano, por ende son más rápidos y ágiles. Para ellos, los humanos parecen moverse a cámara lenta con un aspecto de torpeza, mientras que para los humanos, los Eldar en combate se mueven con una gracia perturbadora y deslumbrante. Los elfos que cultivan activamente su potencial psíquico muestran un periodo de vida muy superior proporcional a su habilidad. Los videntes Eldar pueden llegar a vivir varios miles de años. Como esta raza siente las emociones de forma mucho más fuerte, deben ejercitar su dominio superior en sus mentes para evitar depresiones. Los Eldar se refieren a los humanos como mamíferos y los califican despectivamente con la palabra monkey, o sea monos en su idioma. Muchos del imperio de la humanidad creen que, dada la fisiología Eldar, descienden de un amplio rango de antecesores potenciales, entre ellos organismos acuáticos o criaturas aviares, aunque parecen más comunes algunos tipos de reptiles. Todos los Eldars vivos a día de hoy son básicamente una población de refugiados, los restos dispersos de un antiguo gran imperio estelar. Sin embargo, incluso en tales apuros, siguen siendo una fuerza letal e influyente en la galaxia. Los Eldar son conocidos por ser un pueblo muy espiritual y gran parte de su cultura se basa en sus ciclos mitológicos. A pesar de que casi todos los dioses de su panteón fueron aniquilados por Slaanesh, los Eldars todavía veneran a todos sus dioses y preservan sus historias dentro de los ciclos míticos. No les rezan por ayuda ni esperan su intervención nunca más. Sin embargo, existe una profecía que habla del regreso de los dioses Eldars y de cómo destruirán a Slaanesh como un panteón unificado. Los mundos astronave componen probablemente la mayor parte de la raza Eldar superviviente. Son ciertamente la sede de lo que queda de la industria, tecnología y cultura Eldars, ya que contienen los únicos vestigios de su mundo originales. La mayoría de los mundos astronave contienen biocúpulas especiales que albergan plantas y vida salvaje de su mundo original, a las que atienden con cuidado. Aunque cada mundo astronave es esencialmente independiente en sus actos y gobierno, generalmente se ofrecerán y se aceptarán ayuda y consejos unos a otros. No obstante, en escasas ocasiones también se han producido choques bélicos entre mundos astronave por culpa de desacuerdos. Cada mundo astronave contiene un circuito infinito, que es esencialmente el esqueleto de hueso espectral del propio mundo astronave. Dentro de esta matriz residen las almas de todos los muertos de la nave, conformando una especie de conciencia grupal que proporciona, al mismo tiempo, una reserva de energía psíquica para la nave y una inmensa mente ancestral para aconsejar y guiar a los vivos. Con el alzamiento de Slaanesh, el circuito infinito es la cosa más parecida al más allá que tienen los Eldars. Si sus almas no son atrapadas e integradas en él, se perderán en la disformidad y serán devoradas por el dios del exceso. Por esta razón, los Eldars defenderán sus mundos astronave con una furia y una tenacidad casi sin rival, ya que se arriesgan a perder no solo su hogar, sino también las almas de sus ancestros. Después del nacimiento de Slaanesh, los Eldars se dividieron en 4 subfacciones. Los Exoditas formaron colonias en los bordes de la galaxia, lejos de sus mundos natales y del actual Ojo del Terror. La mayoría ha regresado a una forma de vida más agrícola, y por ello, muchos de los Eldar de los mundos astronave se burlan de ellos como atrasados, aunque han mantenido un cierto nivel de tecnología, aparte de que montan dinosaurios. Después le siguen los Arlequines, son seguidores del dios Eldar Segorach. Se mueven a lo largo de la telaraña en grupos y realizan impresionantes exhibiciones de mimo y acrobacia. No son solo artistas, sino también combatientes devastadores. Al parecer luchan junto a sus hermanos Eldars, especialmente en combate cuerpo a cuerpo. Su tarea principal es, sin embargo, proteger la Biblioteca Negra, un mundo astronave secreto que sirve como depósito de conocimientos prohibidos de los Aeldari sobre los poderes ruinosos, que existen en algún lugar dentro de los laberínticos pasajes de la telaraña. Vimos a los payasos, ahora a los piratas. Los Eldar exiliados están mal catalogados por el Imperio, pues consisten en, como dije antes, piratas y asaltantes. Algunos Eldar, sin embargo, se ven obligados a la piratería y al exilio por sus propias acciones. Por ejemplo, como los que se niegan a seguir las reglas estrictas del mundo astronave. A menudo se hunden y venden su espada como mercenarios a mundos y comandantes humanos. Sin embargo, algunos piratas son menos nobles y llevan a cabo actos oscuros. Pero, sin duda, los peores de todos son los Drukhari.
A pesar que los excesos llevaron a la caída de los Aeldari, hubo algunos de los que escaparon que siguieron con sus depravadas acciones. Estos son los elfos oscuros o Drukkaris. Viven en la ciudad oscura de Comorragh y son maestros de la tortura y el horror. Volvamos con los elfos normales. Los Eldar que viven a bordo de mundos astronave han sido objetos de una reforma social completa. Cada Eldar elige y sigue una senda, algo similar a una profesión hasta lograr el dominio sobre ella. Luego elige otra y el proceso comienza de nuevo. Hay un número desconocido de sendas y todas ellas son peligrosas para los Eldars. Cada una de estas tiene a los exarcas, los sumos sacerdotes de Kaine y los custodios de los templos de los guerreros especialistas, que son los que han quedado atrapados por la senda del guerrero, pues son incapaces de abandonar la sanguinaria perspectiva mental que han adoptado, pasando a estar perpetuamente dedicados a la guerra y a la muerte. Y los más poderosos y antiguos de estos exarcas son conocidos como los señores Fénix. Las sendas más conocidas son los Vengadores Implacables, representan las tropas más flexibles y son tan letales a la ofensiva como leales en la defensa. Segadores Siniestros, conocidos entre sus congéneres como uno de los templos más letales y tétricos. Se especializan en el uso de armamento pesado de largo alcance y gran capacidad destructiva, así como en sus habilidades de supervivencia. Dragones Llameantes, agresivos y belicosos y persiguen la aniquilación de sus enemigos. Espectros Aullantes, están formados casi exclusivamente por mujeres Eldars. Guerreras rápidas y atléticas que destacan en el combate cuerpo a cuerpo. Lanzas Brillantes, posiblemente los menos comunes. En combate luchan como la lanza de Kaela Menshakei, golpeando como el rayo y matando con un único golpe. Los Escorpiones Asesinos, los guerreros de la senda más silenciosos y peligrosos en combate cuerpo a cuerpo. Asesinos sin piedad que se regocijan en la caza y el asesinato. Las Arañas de Disformidad, agresivos cazadores de fuerzas psíquicas intrusas. Halcones Cazadores, los guerreros especialistas más móviles, ya que tienen la posibilidad de planear e incluso volar por los aires. Los Espectros Sombríos se especializan en el uso de potencia de fuego antitanque sigilosa y altamente móvil, gracias a su velocidad. Y por último, los Pilotos Águila sirven como pilotos de combate de los mundos astronave, realizando patrullas aéreas y apoyando a los ejércitos Eldar mediante la superioridad aérea y el ataque de la tierra. Mientras que las sendas guerreras son responsables de defender a los Eldars, los videntes son los responsables de guiarles. Quienes comienzan a recorrer la senda del vidente son conocidos como brujos, si previamente han seguido la senda del guerrero. Un consejo de los videntes más poderosos gobierna generalmente cualquier mundo astronave o grupo Eldar. Como es de esperar, la función primordial de los videntes es mirar hacia el futuro usando sus poderes psíquicos, en un intento de discernir el mejor camino para los Eldar e invertir en él sus esfuerzos. Esto se hace a través del lanzamiento de piedras rúnicas, fragmentos de hueso espectral y otros materiales psicosensitivos que reaccionan a las madejas del tiempo. Al observar la trayectoria de estas piedras, los videntes a menudo pueden determinar cuál será el mejor curso de acción, aunque es raro que puedan discernir resultados precisos a una gran distancia en el futuro. En ocasiones, un poderoso vidente recibirá una visión de algún evento catastrófico y ser capaz de dirigir a los Eldars lejos del desastre y de la condenación. Como quedan pocos elfos, los videntes intentarán mantener con vida tantos como puedan, sin importar el costo para otras razas inteligentes. Los videntes dirigen a los Eldar de los mundos astronave tanto en tiempos de guerra como de paz. En el campo de batalla, sus poderes de precognición les permiten prever los ataques y los movimientos enemigos, y advierten a sus compañeros los inminentes cambios en el campo de batalla. Mientras que la del vidente y la del guerrero son dos de las sendas más visibles de los Eldar, hay cientos más. Muchos Eldars eligen el estudio de un instrumento o forma de arte como su senda, mientras que otros pueden dedicarse al desarrollo de una ciencia o el perfeccionamiento de una tecnología. Estas sendas, igualmente importantes para la supervivencia de los Eldars, tienden a ser más variadas y mucho menos absorbentes que la del vidente y el guerrero. Destaca entre ellas la del Aeda Óseo, el nombre dado a aquellos que mantienen y reparan los componentes psicoactivos del hueso espectral de los mundos astronave Eldars. También hay que notar la senda del tripulante, la senda seguida por los que se dedican a servir como la tripulación de una nave espacial. La tecnología de los Pelopantén se basa en lo siguiente: armas Shuriken, el arma estándar de los soldados, utilizan fuerzas gravíticas para disparar delgados discos de una sola molécula de espesor contra el enemigo. Son tan delgados que normalmente se disparan en ráfagas. Los Eldar utilizan estas armas en forma de pistolas, cañones y carabinas ligeras conocidas como catapultas Shuriken. Joyas espirituales, creadas para que sus almas no sean devoradas por el dios del caos Slaanesh. Estas joyas capturan y contienen la energía psíquica de sus almas en el momento de la muerte. El hueso espectral
ancestral es el material de construcción principal de los Eldars y el sustento básico de su ingeniería psicotécnica. Nace en el mundo físico desde la deformidad y es moldeado por los Aedas óseos mediante el uso de sus poderes psíquicos. Se utiliza para construir los mundos astronave de los Eldars, sus tanques y otros vehículos y construcciones. Las fortalezas negras fueron originalmente creadas por los ancestrales como armas en la primera guerra contra los Etán y eran conocidas por los antiguos Eldars como los talismanes de Baul. Están equipadas con un cañón disforme que podría crear un devastador agujero en el espacio físico y una erupción de energía psíquica en el inmaterio. Los motores de Baul son tanques gravitacionales. Sus triunfos aeronáuticos combinan la gracia etérea con una letalidad engañosa. Los Eldar son la raza más desdichada de todo Warhammer 40.000, y ellos solo se lo buscaron. Se dieron cuenta tarde que eso de andar garchando de forma bastante agresiva no era bueno. Hoy en día tienen una ligera esperanza, ya que un nuevo dios del panteón Eldar nació, Iniad, dios de la muerte, el único que puede rescatar las almas de los Pelopantén, de las garras de Slaanesh. Por desgracia, son muy poca gente a los que les gustan los elfos, por ende, los Aeldari no venden mucho, sus miniaturas no reciben actualización desde hace años, y apenas tienen novelas. ¿Qué les depara a estos tipos en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. O igual no, quién sabe.